Bien, hemos estado estudiando el libro de Jueces. Hay una porción muy importante que vamos a tomarla en esta hora para que podamos meditar en ella y luego pasar al capítulo 2, como les había indicado. Vemos que en el libro de Jueces, el capítulo 1, haciendo como una recapitulación rápidamente para poder pasar al capítulo 2, vemos algo interesante de esa unidad de Simeón y de Judá, de estas dos tribus guerreras, de las cuales ya se dejó la enseñanza o ya se compartió esta enseñanza. Vemos que en las conquistas la unidad es muy importante. Vemos cómo Judá y Simeón, que representan la alabanza y la adoración en un tiempo de batalla, en un tiempo de guerra, es lo que nos va a dar conquista. Dentro de esta porción, también en Jueces capítulo 1, voy a ir rápidamente, en el verso 22, habla de la casa de Joseph, habla de que subió contra Betel y que el Todopoderoso estaba con ellos. Vemos que cuando el Abacadosh, nuestro Padre Santo, nos envía a una comisión, a una asignación, Él está con nosotros. ¿Qué significa esta palabra? Él está con nosotros. Significa que hay una victoria asegurada. Significa que si Él nos envía, Él nos respalda. Él está allí para darnos esa victoria. Nada es en nuestras fuerzas, nada es por nuestra, quizás porque conozcamos la palabra o porque podamos nosotros predicar mucho o conocimiento mucho de la palabra. Nada de eso sirve si no está primero el respaldo del Todopoderoso. Vemos que dice en el verso 23 del capítulo 1 que la casa de Joseph puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Vemos algo interesante y esto es como ya hablándolo en el nivel profético y en una dimensión profética para este tiempo. Obviamente nosotros para una conquista poner espías no significa que vamos a colocar a alguien, a una persona de espías, ¿verdad? De forma literal. Por eso hablábamos de la importancia de la adoración y de la intercesión. La intercesión es muy importante para los tiempos de conquista. La intercesión profética, vemos acá que iban a conquistar, ¿verdad? La casa de Joseph iba a conquistar Betel. Y para esta conquista, sabemos que el Eterno estaba con ellos, el Altísimo estaba con ellos, pero ellos tuvieron que hacer su parte. Ellos tuvieron que hacer una acción. Y eso nos lleva a nosotros a meditar, que muchas veces nosotros estamos tan confiados y decimos, ah, no, Dios me guarda, Dios me protege o Dios me da la victoria. Sí, ciertamente la victoria viene de Él, pero nosotros necesitamos hacer una acción. La casa de Joseph, para esta conquista en Betel, él puso, dice que pusieron espías. ¿Qué es un espía? ¿Sí? Era aquellos que iban a estar atalayando, vigilando, ¿verdad? La entrada, la salida, las puertas. Lo mismo para nosotros en este tiempo. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Quiénes son aquellos que van a estar como centinelas? No, no digamos la palabra espía, digamos la palabra centinela. Ese intercesor profético, ese intercesor que está en los muros de la madrugada, esos intercesores que están en los muros de la oración, son los centinelas, los que cuidan las puertas en las horas correctas de intercesión. Eso, hablándolo para este tiempo, es la forma correcta como nosotros vamos a llegar a una conquista. No hay conquista sin centinelas, sin intercesores, sin aquellos que se paran en los muros de la intercesión en las horas correctas. Dice que los que espiaban, estoy en Jueces capítulo 1, verso 24, los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y hemos contigo misericordia. Vamos a ver algo muy interesante.
estamos mirando algo como de guerra espiritual, podríamos llamarlo así, porque en este tiempo ya no tenemos batallas físicas, son espirituales. Veamos qué pasa acá. Sí, la casa de Joseph, esta tribu coloca espías, coloca esos centinelas, coloca esos shomer, esos guardias, ¿verdad? Y resulta que ellos, los que estaban haciendo de centinelas o que estaban haciendo de guardia, miran a un hombre que estaba saliendo de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos estaban cuidando, mirando, ¿sí? Quién entraba, quién salía. Y estos centinelas le dicen, muéstranos la entrada y haremos contigo misericordia. Con el enemigo no se negocia. Con el enemigo no podemos nosotros hacer pactos, tratados, acuerdos, convenios. Aquí, punto uno, hubo algo que no debían de hacer, porque la instrucción del Todopoderoso era clara. No podían dejar a nadie vivo, no podían dejar a ninguno que viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era la instrucción del Altísimo. Con el enemigo no se pacta. Entonces, ciertamente, le dijeron a este hombre, a este enemigo, por decirlo así, muéstranos la entrada de la ciudad y vamos a dejarte con vida, por decirlo así. Cuando le dicen esto, obviamente, él dijo, mi vida está de por medio, entonces voy a mostrarles la puerta de la ciudad para que no me maten, ¿sí? Y dice que les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron a aquel hombre con toda su familia. Punto 2. Algo muy mal. Eso es como cuando nosotros decimos, sí, yo obedezco al Dios Altísimo, pero le obedecemos a medias. Obediencia a medias es desobediencia. Aquí, aunque aparentemente hay algo bueno, porque dice que hirieron a filo de espada esta ciudad para tomarla, para conquistarla, hicieron algo mal. Hicieron algo que no debían de hacer y era dejar ir a aquel hombre y lo dejaron ir con toda su familia. Usted dirá, pero no, pero es que Dios no quiere la muerte de nadie. Bueno, Dios, nuestro Abacadosh, es soberano y en ese entonces, ¿verdad? Los cananeos tenían que morir, ¿sí? Y no tenía que dejarse con vida a nadie. ¿Qué pasaba acá? Aquí estaba quedando una cera en hebreo, una simiente, una semilla, ¿sí? Eso es como cuando alguien, recuerdo ahora, alguien va a fumigar un terreno, ¿cierto? Hay maleza y le aplican ¿cómo se llamaría? Un fungicida o un insecticida, no sé cómo se llamaría, ¿verdad? Para la maleza. Pero resulta que dicen, no le fumiguemos por este ladito porque aquí hay una plantita, aquí hay una flor, entonces aquí no la dejemos, no le fumiguemos. O porque está al lado de algo, no le fumiguemos. Y resulta que ese pedacito que no fumigó, ¿verdad? Luego va a contaminar porque va a quedar una semilla de esa maleza. Lo mismo pasaba acá. No tenían que dejar con vida a los cananeos, no tenían que dejar con vida a ninguno. ¿Por qué? Porque luego se iban a reproducir y se iban a ser más fuertes. Entonces, ¿qué pasa acá? Aparentemente, ellos obedecieron la instrucción de matar, ¿verdad? De herir y matar a filo de espada a todos los que estaban allí, pero por causa del pacto que hicieron con este hombre de que le enseñe la puerta de la ciudad y que no lo iban a matar, tuvieron que dejarlo con vida. Muy mal hecho. Una instrucción del Padre la debemos de cumplir tal como Él la dice. Muchas veces a nosotros nos puede parecer, no, pero pobrecito, o no, pero ¿cómo voy a dejar? ¿O cómo lo voy a hacer? Cuando Dios, nuestro abacados, da una instrucción, no hay que razonar, simplemente hay que obedecerla. Entonces, miremos qué pasa. Este hombre se va con toda su familia, ¿sí? Y era parte de aquellos que tenían que morir. Dice el verso 26, y se fue el hombre a la tierra de los Ceteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy.
Miremos la importancia de no negociar con el enemigo. El enemigo ciertamente salió de esa ciudad, pero se fue a otra ciudad y allí se plantó, allí se edificó y se edificó una ciudad y le puso el mismo nombre como se llamaba antes, Betel. Entonces, qué importante es que nosotros en este tiempo que ya no libramos batallas físicas, no es contra carne ni sangre, sino batallas espirituales, nosotros no podemos hacer excepciones. Nosotros debemos de guiarnos por la palabra del Eterno. Voy a poner mm, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra del Eterno? Y nos habla en cuanto a sus mandatos, obediencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros queremos ser más buenos que el Altísimo. ¿Cómo? Callando cuando alguien está en pecado. No, no digo nada porque es que es mi hijo, es mi hija, es mi familiar, es mi pariente, es mi amigo de trabajo, es mi amiga de trabajo, mi compañera. Entonces no le digo nada porque no se moleste y más aún si es su jefe. Entonces, miremos que en la palabra hay instrucciones muy claras de cómo nosotros debemos de actuar. Este hombre que quedó con vida, que era un enemigo del pueblo de Israel, ¿qué hizo? Simplemente dejó esa ciudad, en otras palabras, dejó esa tierra y lo que hizo fue irse a otra tierra de otro enemigo, porque eran los heteos. Él va y busca la tierra de los heteos y allí se edifica, allí se levanta. ¿Qué es edificar? Vamos a mirarlo de la forma de forma espiritual. El enemigo se hace más fuerte. Cuando nosotros no acabamos con el enemigo, hablando de forma espiritual en cuanto a nuestra intercesión, si nosotros no atacamos a ese enemigo, ¿qué va a pasar? Se hace más fuerte. Voy a poner un ejemplo. Usted conoce a alguien que está viviendo en adulterio y usted no le dice nada. Usted se queda callado porque es su amigo, porque es su amiga o porque es su familiar, ¿sí? Entonces usted ni siquiera ora para que los ojos de esa persona sean abiertos, para que sean quitado las vendas de sus ojos que le llevan al adulterio, sino que usted no, ni siquiera en sus oraciones la menciona. Recuerde que cuando nosotros entramos en oración, orar, ¿verdad? Tiene que ver eh, en hebreo, palal, que tiene que ver con juicio. Nosotros entramos directamente a un juicio con el Padre, es decir, Él va a determinar nuestra oración, cómo va a juzgarla. Entonces, muchas veces nosotros no entramos. ¿Por qué? Porque mire que acá los de Joseph, la tribu de Joseph, ¿qué usó para exterminar a todos de esa ciudad? La espada. Dice que murieron a filo de espada. En este tiempo no es una espada literal, en este tiempo no es una espada física, no es una espada como un objeto. En este tiempo es la palabra del Eterno. Recuerde que es como una espada de doble filo. Es decir, si usted con la espada del Eterno va a confrontar el pecado de alguien que vive en adulterio, el mentiroso, el ladrón, en fin, ¿verdad? Usted confronta con la palabra del Eterno cualquier tipo de pecado, recordemos que pecado es transgresión a la Torá. ¿Qué va a pasar? Usted está hiriendo. ¿Y qué es lo que va a herir con la espada? Va a herir esa área a donde esa persona cree que está bien, donde esa persona cree que, ¿verdad? Eh, no está haciendo nada malo. La espada viene a cortar, va a romper esos pensamientos que lo incitan, que lo llevan al pecado. ¿Quién va a dejar de pecar si no es confrontado? Eso es como cuando usted a un niño, si no le dice, no hagas esto porque mira, lo dañas y usted lo corrige, pero le indica por qué no tiene que hacerlo, porque qué consecuencias va a venir. Entonces el niño, ¿verdad? Simplemente ya no lo va a volver a hacer.
Pero si nosotros queremos decirle solamente a las personas, mira el pecado, pero no le confrontamos sabiendo cuál es su condición de pecado, nosotros estamos pactando con el enemigo. Nosotros también estamos, así como hizo en ese tiempo la tribu de Joseph, ¿verdad? Dejando libre a este hombre que debía de morir. Entonces, con el pecado no se negocia, con el pecado no se hace alianzas, al pecado se lo confronta. ¿Y por qué? Porque usted ama a esa persona que está viviendo en pecado y a través de la espada de la palabra va a cortar esos pensamientos que lo llevan a caer, a pensar que simplemente no está haciendo nada malo. Miremos cómo la semilla del mal se edifica y se hace más fuerte, ¿sí? Entonces, nosotros como conocedores de la verdad tenemos que confrontar las obras del mal. Pasemos rápidamente al versículo 27. Estoy en Jueces 1, recapitulando, hablando rapidito para pasar al capítulo 2. Dice que también hubieron otras conquistas de otras tribus, Manasés y Efraín. Y algo que me lleva a mirar muy importante en este tiempo es que ¿quiénes iban a la conquista? ¿Quiénes eran los que avanzaban a la conquista? Eran las tribus, eran aquellos valientes, esos guerreros, quienes poseen, quienes toman la tierra. Para este tiempo, amada familia, ¿sabes quiénes van a conquistar? ¿Quiénes poseen la tierra? ¿Quiénes toman la tierra? No es alguien que está transgrediendo la Torá. No es alguien que aún ni siquiera guarda Shabbat. No es alguien que aún no cumple con lo que escrito está. A medida que vamos conociéndolo, vamos obedeciéndolo. Entonces, ¿cómo creemos que alguien que está en transgresión a la Torá puede ir a conquistar? Esto refiero a muchos que en este tiempo dicen, vamos a orar por tal nación, 40 días de ayuno, 3 noches de vigilia. ¿De qué sirve? ¿Sacrificios u obediencia? ¿Qué es lo que nos pide nuestro Abba en este tiempo? Lo ha hecho siempre. Obediencia, no sacrificios. La escritura nos enseña claramente quiénes conquistan, quiénes poseen la tierra, a quienes se les da la herencia de la tierra, ¿sí? Ciertamente en este tiempo ya no son los cananeos, pero ¿qué representa un cananeo espiritualmente hablando en este tiempo? ¿O quiénes son los cananeos en este tiempo en las naciones? Cananeo tiene que ver con un mercader. Los cananeos eran mercaderes, eran traficantes. Bueno, usted ya se imagina lo que quiero darles a entender en este tiempo. ¿Qué se vive? ¿O por qué son las guerras? En muchas naciones, ¿quiénes han tomado? Ya no son los cananeos, pero si usted escucha en las naciones, ¿quiénes son aquellos que han tomado o tienen tomada la tierra? Las naciones, las ciudades. ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Qué es lo que se trafica? Entonces, miremos la escritura desde la dimensión espiritual profética para este tiempo. Ya no son los cananeos de ese tiempo. Ahora son aquellos que se dedican a traficar, a tomar posesión de la tierra, en las naciones, las ciudades. ¿Quiénes son los que han tomado? Recordemos que los cananeos, ¿verdad? Ellos hacían sacrificios humanos. ¿Será que en este tiempo nosotros podemos decir, habrá cananeos? ¿Será que hacen sacrificios? Sí, quizás no, pues digamos así, como de muerte, pero sí se sacrifica, es decir, sí se ofrece, sí se ofrendan vidas. ¿A causa de qué? De obtener un beneficio en la tierra, vemos muchos grupos armados, vemos mucha gente que trafica, ¿verdad? Que tienen sus ídolos con la Santa Muerte, que tienen sus ídolos, ¿verdad? Y hacen sus sacrificios también. Entonces, hoy ya no es un cananeo como tal en ese tiempo, pero el espíritu de aquellos sigue operando, ¿sí? Los cananeos también hacían actividades sexuales depravadas. ¿Acaso no estamos mirando en este tiempo todas este tipo de prácticas? Claro que sí. Vemos que la maldad va en aumento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros?
como ese pueblo escogido de nuestro Padre Celestial. Mucho pueblo se ha conformado con conocer la escritura de una forma superficial, de un evangelio light, de aquellos que te dijeron, no, ya el Antiguo Testamento ya no es, por ahora solo es el Nuevo Testamento, y lo predican sin conocimiento, sin entendimiento. No podemos llegar al nuevo pacto, al pacto restaurado o Nuevo Testamento, como muchos le conocen, sin tener un profundo conocimiento de la Torá, que es la constitución del reino. Entonces, quizás por eso escrito está que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, no porque no lo tenga. La palabra dice porque le faltó conocimiento. Es decir, porque no ha habido un escudriñar profundo de la escritura, porque nos hemos quedado en lo superficial solamente, con un evangelio light. Ese evangelio light que nos permite transgredir, que nos permite quebrantar las instrucciones, porque simplemente el hombre dijo, eso ya no es. Eso ya fue en el tiempo de la ley. Ahora estamos en la gracia, olvidando que la gracia es un favor inmerecido de nuestro abacadosh. La gracia se manifestó desde el Edén. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva no murieron. Allí estuvo la gracia del Todopoderoso. Sigamos. Entonces, vemos en el capítulo 1 que estamos rápidamente, el versículo 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Sabe algo? El enemigo persiste. El enemigo no es débil, como nosotros pensamos. Mucho pueblo creyente es débil. Tiene pereza de orar, no le gustan los tiempos de intercesión, no le gustan los tiempos de enseñanza. ¿Sabe por qué le falta conocimiento al pueblo? Porque creemos que lo que conocemos o porque ya estudiamos la Biblia eh, alguna vez, entonces ya estamos completos. En este caminar nunca dejamos de aprender, porque la palabra es lámpara y cada vez y cuando nos alumbra el entendimiento. Vemos acá que el enemigo persistía en quedarse en aquella tierra. El enemigo siempre va a persistir, él no desiste. Nosotros, como creyentes, muchas veces desistimos. Algunos retroceden, otros tibios, otros en una condición fría, otros ya no quieren más, ya no más. Entonces, el enemigo, si tiene algo, es que persiste en que en seguir poseyendo la tierra. No quiere desalojarla. No es fácil terminar al enemigo. No estoy diciendo que es difícil o que nunca va a salir. Obviamente, el poder del Eterno es el que lo va a sacar. Pero nosotros, como creyentes, como pueblo escogido, que tenemos la autoridad entregada por el Abacadosh, es, o somos los que tenemos que levantarnos. ¿Quién es ese enemigo que persiste en habitar esa tierra? Yo te pregunto ahora, que tú dimensiones proféticamente a tu enemigo. ¿Y cuál es tu tierra? Tu casa, tu familia, tus hijos. Somos de tierra, somos del polvo, ¿verdad? ¿Qué es aquello que el enemigo aún está obstinado en permanecer y que no ha querido salir? ¿Qué es aquello o quién es ese enemigo que no ha querido desalojar tu territorio? Y cuando hablo de territorio, no estoy hablando de algo limítrofe. También puede ser tu mente y tu corazón. El enemigo siempre va a persistir, tal como lo hizo el cananeo. ¿Y sabe por qué? Porque dice que Manasés, ¿sí? Eh, no arrojó, o sea, no los sacó, no los echó de esa tierra, sino que los dejó allí. Dice el verso 28, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, le dijo, bueno, no importa que tú seas cananeo,
quédate viviendo conmigo. Estoy parafraseando, pero vas a trabajar para mí. Qué tremendo. Aquí vemos un quebrantamiento a las instrucciones del abacados. La instrucción era no hacer alianza con los enemigos. El pueblo de Israel llega a tomar posesión de la tierra de Canaán, pero comienza haciendo alianzas con el enemigo. Comienza dejándolos allí junto con ellos. Vemos acá, ciertamente Israel dice en el verso 28 que se sintió fuerte, pero no lo echó al cananeo, sino que le dijo, van a trabajar para mí. Sí, dice que lo hizo tributario, es decir, trabajaron, ¿verdad? Pero dice, mas no lo arrojó. Punto importante para nosotros en este tiempo. Con el enemigo no se negocia. Con el enemigo tú no puedes pactar, hacer alianzas, dejarlo establecido en tu tierra. ¿Y qué representa esta tierra de Canaán? Era la promesa del Padre Celestial para su pueblo Israel. Era la bendición del Eterno para su pueblo Israel. Ahora, ¿cuál es la bendición que el Eterno te ha dado a ti? Y que quizás no te has dado cuenta, pero has permitido que el cananeo, o sea, ese adversario, aún habite en medio tuyo, aún esté en medio tuyo. El cananeo es el enemigo del pueblo de Dios. El cananeo era el enemigo, aquel que no podía estar. Si el Todopoderoso envió al pueblo de Israel a tomar posesión de Canaán, ellos tenían que desalojar al enemigo, pero no lo hizo así. Veamos qué más pasó rápidamente. Verso 29 dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Qué muy mal hecho. La instrucción del Eterno era desalojar al cananeo, mas ellos habitaron en medio del pueblo de Israel. Esa no es la instrucción del Padre. Queremos las bendiciones. Queremos que el Eterno nos dé posesión, herencia de la tierra, que nos entregue las bendiciones, que nos entregue o nos cumpla las promesas que Él nos ha hecho. Pero ¿qué está pasando? Aún el cananeo está en medio de nosotros. Recordemos quién es un cananeo. Podemos llamarlo en este tiempo el idólatra, aquel que no tiene temor del Eterno. Los cananeos tenían muchos ídolos. Ellos no tenían al Eterno, Dios de Israel, como su Dios. Ellos tenían muchos dioses. En este tiempo, para mirarlo proféticamente, el cananeo representa aquel idólatra, aquel que no ha entrado en pacto con el Eterno, que no quiere tomar lo que el Eterno nos ha dejado en su palabra. Entonces vemos que también Efraín, aunque entra a Canaán a tomar posesión de la tierra, Efraín tampoco desaloja al cananeo de la tierra, de allí, de Canaán, sino que lo dejó vivir en medio de ellos. Vamos a ver verso 30. Tampoco Zabulón, mire, vamos viendo tribu por tribu, cómo ellos hacen una alianza y le dicen, bueno, está bien, quédate. Le dicen al cananeo, quédate, vas a trabajar para mí, pues y quédate viviendo acá. ¿Sí? Entonces dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Les pareció bien que ellos trabajen, que los cananeos trabajen para el pueblo de Israel y les dijeron, bueno, quédate viviendo en medio de nosotros, pero total que trabajes para nosotros. Lo que para nosotros parece bueno y rentable, no lo es para el Creador, porque el Padre Celestial da una instrucción y con las instrucciones del Eterno no se negocian. Con las instrucciones del Eterno simplemente se cumplen, se obedecen. La instrucción era desalojar, sacar de la tierra prometida a los cananeos. Mas las tribus de Israel estaban haciendo alianza con los cananeos y les decían, bueno, con tal que me sirvas, quédate trabajando o me pagas un tributo y quédate aquí. Sí, eh, era una tierra que el Eterno había dado a su pueblo. Era una tierra prometida para su pueblo. Es como que en este tiempo mucha gente diga, ah, mi casa está consagrada al Eterno. Bueno, lo que haya querido decir, mi carro, mi casa está consagrada al Eterno. Es una casa que le he consagrado, pero resulta que el cananeo habita en medio de nosotros, ¿verdad? Que un día
celebramos Shabbat, un día adoramos al Eterno, un día hacemos todo, ¿verdad? Espiritualmente hablando para el Padre Celestial, pero otro día están las fiestas, están el trago, el licor, ¿verdad? Entonces, ¿será que el cananeo sigue habitando en medio de esa tierra o de ese lugar que el Padre le dio como herencia, como posesión? Vamos a ver luego. No es que esto quedó allí, simplemente ya, entonces lo hicieron tributario y no pasó nada. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y esta es una enseñanza para nosotros en este tiempo, porque quizás hay bendiciones que el Padre nos ha dado. No literalmente una tierra, pero hay algo que el Padre te ha entregado, hay algo que tienes de parte del Padre. Y cuando el Padre Eterno ha dado una instrucción, hay que obedecerla, no negociar, no hacer como a mí me parece que está bien y simplemente como que no pasa nada. Veamos qué pasa. Ya habíamos visto de Zabulón. Veamos qué pasa en el verso 31. Tampoco Asher arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Áliba, en Aksib, en Elfa, en Afé y en Rehob. Y moró Asher entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Miremos acá. Otra tribu más que no arrojó a los cananeos. Otra tribu más que hace alianza con el cananeo, no los arroja. Y vemos aquí que habitaban en diferentes lugares, Sidón, Aliab, Así, Elba, Feg, Rehob. Eran algunos, ¿sí? Eran algunas ciudades. Vemos acá que eran 7 ciudades, de las cuales Asher no desalojó al cananeo. ¿Estaban haciendo lo correcto para el Eterno? No, estaban haciendo lo bueno para ellos. Y así mismo sucede en este tiempo con mucho pueblo creyente. Cree que está haciendo lo bueno para ellos, ¿sí? Cree que está haciendo lo bueno para Dios, pero realmente resulta que es lo bueno para ellos, porque delante del Eterno no es lo correcto. Entonces, lo importante en nosotros como pueblo creyente es cumplir la instrucción del Eterno, no dejarnos llevar por sentimentalismos. Quizás ellos viviendo, ¿qué pasa cuando alguien habita? Habitar, ¿verdad? Es vivir, convivir, estar bajo el techo de, ¿cierto? Entonces quizás ya se familiarizó todo. Ah, bueno, no importa que seas cananeo, habita en nosotros, total, eres buena gente. No se trata de que sea buena gente, se trata de que la instrucción del Eterno fue desalojar al cananeo, tomar posesión de esa tierra. Y ayer, ¿verdad? Vemos acá que también no desaloja a los cananeos, sino que moró entre ellos. Y vamos a ver otra tribu más. Dice, tampoco Neptalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Natat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más les fueron tributarios a los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Natat. Vemos acá que la tribu de Neptalí tampoco sacó a los cananeos de la tierra prometida. También se quedó habitando en medio de ellos. Estaba dejando cera, estaba dejando una semilla del mal en esa tierra prometida, en esa tierra que el Eterno les había dado como posesión. No obedecieron la instrucción de sacarlos por completo de la tierra de Canaán. Veamos qué pasa. Dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Aquí aparece otra tribu, la tribu de Dan. ¿Quiénes estaban prevaleciendo aquí? Los amorreos. ¿Y sabe por qué se estaban haciendo fuerte? ¿Por qué el enemigo estaba fuerte? Porque simplemente ellos estaban morando en medio del enemigo. ¿Sí? Y no los dejaban descender. El amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de Joseph cobró fuerza, lo hizo tributario. Aquí miramos algo interesante. Dice que ciertamente la casa de Joseph cobró fuerzas, ¿sí? Pero no lo sacó. Simplemente le dijo, bueno, si te quieres quedar en esta tierra que es nuestra, tú nos vas a pagar un tributo, pero no lo sacó.
no lo desalojó, no le dijo, no, 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 aquí tú no te quedas, porque esta es la tierra prometida, esta es la tierra que el Eterno nos juró, le juró a nuestros padres que nos daría y ahora hemos entrado a tomar posesión de ella. ¿Sí? Entonces vemos que para ellos era más importante lo que les daba rédito, lo que les daba tributo, lo que les producía ganancia. Ah, bueno, como van a pagar un tributo, entonces quédese. Como en este tiempo, podríamos decir nosotros como creyentes, tenemos algo que el Padre nos entrega, ¿sí? Tenemos algo que vino como bendición del Eterno. Y nosotros decimos, bueno, no, no importa que estén viviendo en pecado. Yo tengo, voy a poner un ejemplo, una casa. Sí, esa casa es la bendición de Dios. Esa casa es la bendición que Dios me ha dado. Muchos creyentes dicen eso, pero resulta que esa casa la tengo rentada y en esa casa allí se ha convertido en un bar, se ha convertido en un lugar, ¿verdad? Donde se está transgrediendo lo que escrito está, solo por llamarlo así. No quiero pues como ponerle más cosas, ¿sí? Entonces, esa casa no puede ser la bendición de Dios, no puede ser la bendición del Eterno, porque ahí está habitando el cananeo. Ah, pero no importa que habite el cananeo, porque es que me está dando tributo, me está generando ingresos, me está generando ganancias. No importa que en esa casa que yo digo que es la bendición de Dios, esté viviendo el cananeo, porque en fin, me está dando ganancias. Y eso, en fin, en cualquier forma, ¿sí? O en un trabajo. Usted tiene una empresa y resulta que usted sabe que esa persona que está trabajando allí no está bien, anda en malos pasos. Ah, no, con tal que a mí no me robe, con tal que a mí no me haga nada, no importa. Usted sabe que robó y que delinquió y que ahora vino a refugiarse a tal ciudad y usted lo deja allí, no importa porque es que como está trabajando para mí, a mí no me hace nada. No podemos negociar con el cananeo. No porque nos sea una fuente de ingreso, no porque nos dé un tributo, no porque nos dé su fuerza. El cananeo puede quedarse en medio de nosotros. El cananeo es aquel enemigo del Eterno. No podemos dejar al cananeo en nuestra tierra, en esa tierra que el Padre nos ha dado, en esa bendición que el Padre te ha entregado. No puedes hacer alianza con el cananeo porque estás yéndote en contra de la instrucción del Padre Celestial. Y no creamos que esto se quedó así simplemente, listo, ya ellos lo dejaron vivir y no, vamos a ver más adelante qué pasa. Dice, vamos a ver más adelante, ahora sí, el capítulo 2. El capítulo 2 es aquí a donde ya aparece el Eterno. El Eterno aparece para emitir un juicio. ¿Y por qué el Eterno aparece para emitir un juicio? Porque el pueblo de Israel no hizo lo correcto. No cumplió con la instrucción que el Eterno le había entregado. Ciertamente, cuando nosotros no conocemos una instrucción, cuando nosotros no conocemos lo que escrito está, el Eterno nos va a dejar pasar esos tiempos de ignorancia porque simplemente no los conocíamos, no conocíamos lo que escrito está. Pero ahora, si ya lo sabemos porque usted es un estudiador de Torá, porque usted está conociendo Torá y simplemente usted no quiere obedecer Torá, usted está en contra del Creador. Usted se ha revelado al Creador. Y no crea que simplemente eso queda ahí. Vamos a ver qué pasa. Aquí viene la voz del Eterno porque el Padre Celestial miró todas aquellas alianzas que hicieron las tribus con los cananeos, todas aquellas alianzas que hicieron y que no los desalojaron porque más les convino a ellos, prefirieron, ah, bueno, quédate, pero me eres tributario. Quédate, pero me vas a pagar un tributo. Quédate, pero me vas a tener que pagar por esto. En este tiempo podríamos decir, sí, puede ser con dinero, puede ser con trabajo, o de qué forma. Pero, ¿será que estamos haciendo alianza con el cananeo? ¿Será que el cananeo está permaneciendo en aquello que es la bendición del Eterno? Nosotros mismos, la palabra dice, no te unas en yugo desigual. Esto para meditar en la dimensión profética para este tiempo. Pero como la religión nos dijo, no, 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 esos libros ya es la ley, eso no lean. Entonces, ¿cómo el pueblo va a tener conocimiento? ¿Por qué el pueblo se está perdiendo? Porque simplemente a alguien se le ocurrió decir, eso ya no está vigente. Recuerda que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra es eterna, porque Él es el eterno. En el capítulo 2 que les había dicho que vamos a mirar en este
este día, aquí usted va a mirar, dice el Malak o el ángel del Eterno de Yud-Hei Vajei en Boquín. ¿Quién es el ángel del Abacadosh? El ángel del Abacadosh es Yeshua. Aquí aparece, pero no aparece para decirles, les voy a dar más tierra, los voy a bendecir. No, 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 no. Vamos a ver qué dice. Dice, el Malak, o sea, el enviado del Eterno, un emisario del Eterno, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares han de derribar. Mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Miremos hasta allí un poco. Vemos acá que aunque nosotros lo leemos, ¿sí? De forma natural, imagínese usted la forma como estaba hablándole este Malá de el Eterno, este enviado, este ángel. Como les digo, era Yeshua, ¿ves? Yeshua mismo. Y llega hasta donde estaban ellos, ¿verdad? Para recordarles que gracias a quién estaban vivos. Gracias a quién habían salido de la esclavitud. Es como en este tiempo. El Padre aparece en nuestras vidas para recordarnos y decirnos, mira, estás con vida, no moriste en el COVID porque yo te guardé. No moriste en ese choque porque yo salvé tu vida. No te tomaron y te llevaron porque yo estuve allí a tu lado. En fin, póngale usted o pongámosle acá, ¿de dónde nos rescató el Padre? ¿Qué es aquello que ha hecho por nosotros? Sí, nosotros en un tiempo de aflicción, en un tiempo de angustia, pedimos al Eterno y podemos hacer muchas peticiones y Él responde. Nuestra vida misma, ¿verdad? Él es el que pagó un precio para rescatarnos. Aquí lo primero que hace el Abacadosh es recordarles quién les sacó de esclavitud. Qué interesante. Los días martes estamos estudiando Torah, estamos viendo el libro de Éxodo que habla de la esclavitud. Aquí, en esta porción, dice que les dice, yo los saqué de Egipto. Algo interesante que podamos también mirar es que Yeshua, la figura visible del Dios invisible, ¿verdad? Estaba aquí. Aquí dice el Malá de Yud-Hei Vajei. ¿Y cómo es que le dice yo lo saqué de Egipto? Porque es el mismo, es Elohim. Los introduje. Ciertamente el Eterno les había dado una promesa. El Eterno les había dicho, no voy a invalidar jamás mi pacto con ustedes. Lo mismo que hace con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra profética? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de parte del Padre? Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido una promesa, una palabra, ¿verdad? Pero miremos algo interesante acá. Las promesas del Abacadosh están condicionadas. Eso es lo que a mucho pueblo le falta entender. Creemos, no, a mí Dios me dijo que me iba a dar esto y entonces estoy esperando. Creemos que las promesas del Padre tienen que cumplirse en la condición de rebeldía en que puede estar una persona. Cuidado, pensemos aquello. Muchos se han confundido que porque Dios dijo, entonces simplemente porque Él dijo y eso se va a cumplir. Ciertamente, Él lo cumple, pero su palabra está condicionada a nuestra obediencia. Sus promesas están condicionadas a la obediencia. Aquí nos muestra claramente que el Eterno había hecho una promesa a su pueblo y les dijo, no voy a invalidar jamás mi pacto con ustedes. Pero les dijo algo, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esa tierra. Punto uno, una condición. Yo voy a cumplir mi promesa, voy a parafrasear.
Dios le dice, yo voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo voy a cumplir el pacto que yo he hecho, pero les voy a decir algo. Aquí viene la condición. No hagan pacto con los moradores de esa tierra. No hagan alianza con los moradores de esa tierra. ¿Y qué estaba pasando acá? Ya vimos cómo las tribus, ¿verdad? Hicieron alianza con los cananeos. Ya vimos cómo las tribus permitieron que los cananeos se queden en la tierra, que era la bendición del Eterno. Punto uno, quebrantaron por allí la instrucción del abacados. Y él les estaba repitiendo, sí, yo les dije que no voy a invalidar mi pacto. O en este tiempo, yo les dije que voy a cumplir o que les voy a entregar o que les voy a dar tal cosa, ¿verdad? Pero ellos no tenían que hacer pacto con los cananeos y lo hicieron, quebrantaron, quebrantaron ese pacto, quebrantaron esa promesa, cuyos altares han de derribar. Tenían que hacer algo, tenían que derribar los altares de aquellos cananeos. Mas, sin embargo, las tribus de Israel se acostumbraron a vivir rodeado de los altares. Se acostumbraron a vivir cerca de los altares de los cananeos. Y quizás cuando una persona habita, ¿qué pasa? Hay algo que yo siempre digo. Lo que tú habitas o con lo que tú habitas, al final termina impartiéndote. Entonces, el pueblo de Israel, habitando en medio de los cananeos, y estos cananeos, teniendo sus altares idolátricos, eran impartidos por ellos. Imagínese la contaminación, imagínese lo que estaba ya aconteciendo en el pueblo de Israel. Ellos tenían que derribar esos altares, mas no los derribaron. No los derribaron porque hicieron alianza con los cananeos, porque se acostumbraron a habitar en medio de ellos, porque ya fue normal ver un altar de los cananeos en medio de la tierra que el Eterno les dio. ¿Cómo es eso? ¿O qué afecta en este tiempo? ¿O qué es lo que en este tiempo nos quiere hablar y decir a nuestras vidas? ¿Sí? Vemos ahora mucha idolatría dentro del pueblo del Abacadosh. Y cuando hablo de idolatría, yo no estoy hablando de ídolos hechos de cartón, de metal, de hierro, de bronce. Estoy hablando la idolatría en cuanto a las costumbres, en cuanto a las tradiciones. Por ahí, porque hay aquellos que dicen, no, 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 nosotros ya no tenemos ídolos, nosotros sabemos que no hay que adorar ídolos, mas sin embargo, las tradiciones, la cultura, más sin embargo, aquellos que han venido arrastrando todo esto de los cananeos de Babilonia, no he podido salir de ellos. Ciertamente usted mirará en muchos lugares aún cómo se celebran las fiestas idolátricas, cómo se levantan los altares idolátricos. ¿Cuáles son esos altares? Vamos a nombrar unos que son muy celebrados, unos que son muy levantados. Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor, Navidad, fin de año. Sí, solo por tomar unos cuantos. En fin, allí hay muchos, que mucho pueblo vive aún en idolatría. Ellos tenían que derribar estos altares y el Eterno le dice, mas ustedes no han obedecido mi voz. El Eterno estaba enojado. El Eterno estaba airado. Hay aquellos que les gusta el versículo, Dios es amor. Dios es amor, pero se les olvidó completar todo el versículo, que también es fuego consumidor. Entonces, aquí el Eterno estaba airado porque el pueblo de Israel no había obedecido la instrucción como se les fue entregada, derribar los altares. Y para esto, en este versículo 2 de Jueces 2, vamos a mirar dónde están esas instrucciones. Por eso es que es necesario conocer Torá. Vamos a mirar Éxodo capítulo 34, ya lo miraremos más adelante, más profundamente, pero vamos a ir rápidamente. Éxodo capítulo 34, verso 11 al 17. Aquí está la instrucción clara de cuando le dio al pueblo de Israel y le dijo, advertencia contra la idolatría de Canaán. O sea que el Padre siempre advierte. El Padre no hace nada sin que nosotros antes no hayamos sido advertidos. Ya tenía una advertencia antes de que ellos entren.
a poseer la tierra de Canaán, el Padre ya le había dado una advertencia a su pueblo. Y eso lo encontramos en Éxodo 34. Vamos a ver, dice, guarda lo que yo te mando hoy. Guarda significa obedece. He aquí, yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Aquí el Eterno le estaba diciendo, yo los echo delante de tu presencia, pero el pueblo tenía que obedecer lo que le estaba mandando. Era una instrucción. Y recordemos que ellos no hicieron así. Le dijo, guárdate, cuídate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Miremos que el Eterno fue lo primero que le advirtió. Cuidado, vas a hacer alianza con los eteos, con los canoneos, con los amorreos, con los fereceos, con los heveos, con los jebuseos. Cuidado, qué advertencia. Vemos en este tiempo que el Eterno a través de su palabra nos vive advirtiendo. A través de su palabra Él ya nos ha dado instrucciones. Pero, sin embargo, nosotros creemos que, no, Dios es bueno. Si yo quebranto esa instrucción, no pasa nada. Dios es bueno, Dios es amor. Vamos a ver qué pasa. También, la primera instrucción era cuidado, cuidado con las alianzas, porque esos que tú vas a hacer alianza te van a hacer de tropezadero. Segunda instrucción, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Tremendo. Segunda instrucción, derribar sus altares. Luego dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yud Hei Hei o Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Nuestro Abacadosh. Necesitamos conocerlo como el Cana. Uno de sus atributos es el Cana. Es celoso. Ah, no, Dios es bueno, no importa. No importa que nos inclinemos. Inclinarse tiene que ver con hacer reverencia, con adorar, ¿sí? Porque a veces decimos, no, 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 es que yo no estoy adorando esa imagen. Tiene que ver con hacer reverencia, tiene que ver con, con adoración. Y dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus ídolos y ofrecerán sacrificios a sus ídolos y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Qué tremendo. Bueno, yo les había puesto un ejemplo de Navidad, ¿cierto? De las fiestas que se hace en muchas congregaciones, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Pastor, en fin. Entonces mucha gente dice, ah, no, no, es que yo no celebro, a mí solo me invitaron y entonces solo voy a mirar, yo voy a estar, yo no comparto. Pero la palabra dice claramente que en la instrucción del padre le dijo, tú no vas a hacer alianza porque ellos te van a invitar y tú vas a comer de sus sacrificios. ¿Qué es lo que podemos estar comiendo en este tiempo? ¿Sí? Miremos de una línea espiritual profética. La palabra es pan. ¿Qué estamos comiendo? Ah, no, es que yo voy a tal iglesia porque es que me invitaron. Usted ya conoció la verdad. No permita que Babilonia entre nuevamente, porque comer de sus sacrificios también es comer el pan de vida. También es la palabra adulterada, la palabra que no está, ¿verdad? Eh, conforme a lo que escrito está. Aquella palabra que fue manipulada. Aquella palabra que simplemente es buena a los ojos del hombre, pero no es la correcta delante de la presencia del Eterno. También le dijo el Eterno en Éxodo 34:16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. El Eterno le estaba diciendo, mira, ¿sabes por qué no tienes que hacer alianza? Porque los hijos de los cananeos van a tomar a tus hijas. Le estaba diciendo, o las hijas de los cananeos van a venir a tomar
a los hijos de Israel y van a hacer alianza, van a hacer pacto, van a unirse. Por eso la escritura dice, cuidado con el yugo desigual. Entonces, miremos qué importante es que nosotros podamos analizar la escritura desde la mentalidad hebrea para que entendamos cuál es el mensaje para este tiempo. La escritura es eterna, no ha pasado de moda. El Padre nos sigue hablando. Y no solamente eso está en el Éxodo 34, no solamente se quedó en Éxodo. Nuevamente, en Torá, estoy hablando, Éxodo es Torá, por eso es que les digo que es importante que conozcamos Torá, ¿verdad? No solamente se quedó allí, sino que en el libro de Deuteronomio también viene nuevamente la advertencia. O sea, dos veces. Qué lindo es nuestro Padre. Dos veces la advertencia, ¿sí? Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 7. Voy a leerlo rápidamente. Nuevamente habla y dice advertencia contra la idolatría en Canaán. Cuando el Eterno, Yud-Hei-Vahei, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yud-Hei Vahei, tu Elohim, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Miremos aquí algo interesante. Del todo. O sea, tenía que borrar el nombre, tenía que quitar todo rastro de ese pueblo de la tierra que el Eterno les estaba dando. Los destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Qué tremendo. Muchas veces escuchamos decir, ay, es que no tiene misericordia. No, esa persona no tiene misericordia. Aquí era una instrucción muy clara del Padre Celestial. Él no hace excepción y con sus instrucciones no se negocia. Hay casos como este, a donde el padre dice, no, no harás misericordia. Y si el padre dice no con aquello, el padre no va a tolerar el pecado. Quizás a muchos, ¿verdad? Les parece, ah, no, me está sirviendo, o mucha gente, lo que mucho se ve en este tiempo. Voy a poner un ejemplo que se ve mucho en este tiempo en las congregaciones. Muchos pastores y líderes conocen la fuente de dónde proviene tal o cual dinero. ¿Cuál es la fuente de dónde llega ese dinero? Mas, sin embargo, aunque conocen de dónde está llegando ese dinero, ¿verdad? Está llegando de Canaán, está llegando de perversión, está llegando, como les explicaba, lo que significan los cananeos, está llegando del tráfico, del mercader, ¿verdad? Y sin embargo, los líderes lo toman. Ah, no importa, pues que esto lo necesitamos para la obra de Dios. Pero es que Dios mandó a esa persona. Sí, recordemos que Dios es el Cana y Él no hace alianzas con el enemigo. Muchos han querido disfrazar la misericordia, ¿sí? Por sus propios beneficios. Dios es celoso. Y una de las instrucciones fue, no tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El Eterno advierte y también dice cuál será la consecuencia. Aquí lo estaba diciendo. Aquí ya le dice, si tú haces esto, esta va a ser la consecuencia. El Eterno va a encender su furor. Para aquellos que dicen que Dios es bueno, ciertamente Él es bueno, pero Él también tiene ira. También se enciende su furor.
¿Y sobre quién se iba a enfurecer? ¿Sobre los cananeos? No, amada familia. Se iba a enfurecer sobre las tribus de Israel. Se iba a enfurecer sobre su pueblo, porque su pueblo fue advertido, que su pueblo conoció la instrucción claramente. Y le dijo, el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros. No le dijo, se va a encender sobre los cananeos, sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Quién lo iba a destruir? El diablo. No, la mano del Eterno. Lo que en este tiempo y en muy corto tiempo lo vamos a ver. Muchos que se han aparentado con el pecado, que han hecho alianzas con el pecado, porque les ha sido tributario, porque han sacado ganancias, se van a encontrar con la mano del Eterno. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebrantarás sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Israel. Yo no hablo de un país llamado Israel, estoy hablando de un pueblo de Israel, un pueblo que obedece instrucciones, un pueblo que ha entrado en pacto con el Eterno, ¿sí? Es un pueblo apartado, es un pueblo especial. Aquí no estamos hablando de religión, aquí no estamos hablando de cristianos, de evangélicos, ni de ninguna religión. Estamos hablando de un pueblo apartado por nuestro Abba Kadosh y nos ha escogido para ser un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que cuando nos vean digan, ese es parte de la casa de Israel. Y sabe algo, no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho muchas cosas, no porque hayamos dado muchas cosas al reino. Miremos acá que dice el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, no es porque tengas dinero, no es porque tengas carro, tierras, haciendas, no es por lo que tienes. No, 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 no. Dice, no por vosotros, no, dice, os ha querido Yahweh y los ha escogido porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a mirar algo interesante acá en esta porción. La religión nos ha hecho creer, ¿verdad? Que la misericordia de Dios, sí, está como, tome misericordia, como cuando se reparte algo. La porción de Deuteronomio me muestra que Yahweh es fiel, pero ¿con quiénes es fiel? Con aquellos que guardan el pacto. ¿Y de qué pacto está hablando? Aquí no había ningún pacto renovado. Aquí no había un Nuevo Testamento. Está hablando de sus instrucciones. Está hablando de Torah. Dice, los que guardan el pacto, guardar, obedecer, poner por obra. Y dice, y la misericordia de Yahweh a los que le aman. Pero, ¿cómo es eso de los que le aman? ¿Qué quiere decir con los que le aman? Los que le obedecen. Amar no es simplemente una palabra. La escritura dice, el que me ama, mi palabra guardará, o mi palabra la pondrá por obra. ¿Cuándo puedo decir que alguien ama al Eterno? Cuando está obedeciendo sus instrucciones. Si está en desobediencia, no hay amor, porque lo dice la escritura. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí nos habla que Él hace misericordia a los que le aman, o sea, a los que le obedecen, a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que cuando nosotros entramos a ese nivel de obediencia de la escritura, ese es un pacto al cual entramos con el abacadosh.
¿Por qué un pacto? Porque dice que el Eterno va a hacer misericordia hasta 1000 generaciones. Qué lindo, qué hermoso. Pero acá también nos dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. Esta palabra aborrecer tiene que ver al que le desobedece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, obedece por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que los cumplas. O sea que esto no es alguien que se inventó un judío, como a muchos les han hecho creer. No, 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 no. Usted no vaya a escuchar la Torá porque eso es de los judíos, te van a judaizar. Aquí no existía. Aquí no existían nuestros hermanos judíos, solo existía un pueblo llamado Israel. Las instrucciones del Eterno son claras y es para un pueblo. Guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos es para su pueblo, para ese pueblo, como ya leímos, un pueblo especial, un pueblo que el Padre ha escogido para que sea parte de la casa de Israel. Volvamos nuevamente a Jueces, ya estamos por culminar. ¿Verdad? Entonces, vemos acá que cuando el ángel de Yahweh aparece al pueblo de Israel para darle el mensaje, le estaba recordando lo que acabamos de leer en Éxodo y en Deuteronomio. Le estaba diciendo, sí, ciertamente yo les dije que no voy a invalidar jamás mi pacto con ustedes, pero ustedes no tenían que haber hecho pacto con los moradores de esta tierra. Ustedes tenían que derribar sus altares, mas sin embargo no han obedecido mi voz. Y les dice el Eterno, ¿por qué han hecho esto? Y aquí viene el juicio. Para aquellos que creen que el Eterno no emite o no dicta un juicio. Por tanto, dice el verso 3 de Jueces 2, yo también les digo, no los echaré de delante de ustedes. Aquí en el cananeo, recordemos que el Eterno les había dicho, yo los echaré de delante de ustedes, o sea, yo les voy a dar la victoria. Yo voy a hacer que sus enemigos no les hagan daño, pero ahora les dice, por la desobediencia, como estoy parafraseando, por cuanto ustedes no obedecieron mis instrucciones, mire lo que dice, no los echaré delante de ustedes, sino que serán azote para sus costados. Qué tremendo, azote. O sea que al pueblo que no echaron de la tierra que debían de sacarlo, ahora se iban a convertir en sus enemigos. Ahora iban a ser azotados por los enemigos. Qué tremendo. Por eso es que con el enemigo no se negocia. Dice, y sus ídolos les serán como trampa. Qué tremendo. El juicio del Eterno. Usted se imagina en ese tiempo escuchando, ¿verdad? Ya no te voy a guardar, ya no te voy a proteger. Es como que en este tiempo el Padre nos dijera esto. Por cuanto me has sido rebelde, por cuanto me has sido desobediente, por cuanto no obedeciste la instrucción, yo no voy a guardarte. El enemigo va a aparecer, se va a aparecer y te va a atacar. El enemigo va a hacer contigo lo que quiera, porque yo no te voy a guardar. Qué tremendo. Dice el verso 4, cuando el Malá, el ángel de Yahweh, habló estas palabras a todos los hijos de Israel, mire, ¿a quién le estaba hablando? A los hijos de Israel. El pueblo alzó su voz y lloró. Yo quiero decir algo acá. Lo mismo pasa en este tiempo. Hay un pueblo de corazón duro, de corazón rebelde, que cuando viene la palabra de juicio, lloran. Cuando viene la palabra de juicio del Padre, ahí llora, allí se entristece, allí aparentemente se arrepiente cuando llega la palabra de juicio. Así estaba el pueblo de Israel. En ese momento que escucharon la palabra de juicio, lloraron fuertemente. Dice que alzó su voz. Comenzaron a llorar fuertemente. No esperemos que venga la palabra de juicio para que nosotros empecemos a obedecer. Lo que ya conocemos como instrucciones del abacadosh, obedezcamos. Es mejor obediencia que mucho sacrificio. ¿Qué pasa o qué hace el pueblo de Israel? Verso 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Recordemos que dice que subió de Gilgal a Boquín.
¿verdad? ¿Por qué le pusieron Boquín? Mire que ellos le pusieron un nombre a ese lugar. Dice que le pusieron Boquín porque Boquín significa los que lloran. Muchas veces el Eterno tiene que emitir un juicio contra el rebelde, contra el desobediente, ¿verdad? Para ser quebrantado. Para ser quebrantado y que entienda que le fue advertido que el Eterno no emite juicio porque Él es malo. El Padre emite su castigo porque Él advirtió y el pueblo no obedeció. Y es como nos han hecho creer, no, es que ese Dios está en la ley, es un Dios malo, es un Dios que castiga. No, 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 es el mismo, es eterno, Él no ha cambiado. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El Eterno les advirtió 2 veces, mas su pueblo fue rebelde, mas su pueblo fue desobediente. Y ante la desobediencia y la rebeldía vino el juicio. Lo mismo va a pasar en esta generación. Y dice que ellos le llamaron Boquín y allí ofrecieron sacrificios a Yahweh. Miremos algo. O sea que luego que pecaron, luego de la desobediencia, porque vino el juicio, allí ofrecen sacrificios. O sea, allí levantaron un altar. No estemos esperando que venga el juicio del Padre, que venga la corrección, que venga la disciplina para empezar a levantar un altar en nuestra casa, un altar en nuestra familia, un altar para nuestro Abba, pero un altar santo, un altar apartado, un altar a donde su nombre sea glorificado. Y yo no hablo un altar con elementos proféticos, yo hablo de un altar de adoración. Aquí el pueblo esperó la palabra de juicio para ahora sí levantar el altar al Eterno, porque recordemos que ya se habían dado a los ídolos de Canaán. Ya estaban emparentados con el pueblo cananeo. Verso 6. Vamos a ver qué pasa acá. En el verso 6 nos habla de la muerte de Josué. Leer la muerte de Josué nos habla del cierre de un ciclo de un líder. Nos habla de la terminación, ¿verdad? De ese líder que estuvo para cumplir eh, un propósito. Cada líder que el padre levantaba cumplía un propósito. Vemos que fue levantado, ¿verdad? Un Abraham, luego vemos a un Moisés, luego vemos a un Josué. Cada líder cumplía un propósito del Abacadosh y se cerraba un ciclo. Vemos aquí, dice el verso 6, porque ya Yehoshua o Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las obras grandes de Yahweh que él había hecho por Israel. Aquí leemos algo muy importante. Mientras estuvo Josué y los ancianos de Israel, dice que el pueblo había servido al Eterno, ¿sí? O sea, había servido cumpliendo, ¿verdad? O porque había visto las grandes obras que él hizo. Pero ¿qué pasa cuando muere el líder? El verso 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Aquí también hay algo importante que quiero resaltar, y es que la muerte para aquel que vive en obediencia a la Torá es dormir, como dice la escritura, es ganancia. Hay aquellos que tienen miedo a la muerte, ¿sí? Pero vemos que acá este líder muere de 110 años y murió cumpliendo un propósito del Padre. Lo importante en nuestras vidas es morir, pero haber cumplido el propósito para el cual fuimos llamados. Morir, pero haber cumplido el propósito para el cual el Padre nos escogió. Imagínese a alguien que muera en rebelión,
en desobediencia. Eso sí sería terrible. Dice, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Cómo sabemos de lo de la heredad de Josué? Recordemos que eso está en el libro de Josué, ya lo vimos, capítulo 19, verso 49-50, a donde habla que a Josué le dieron como heredad la tierra de Timnat Sera, en el monte de Efraín. O sea que lo sepultan en la heredad que él recibió. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Miremos algo acá. Esa generación que estuvo con Josué murió. Esa generación que peleó las batallas con Josué, estuvo junto a Josué, esa generación murió. Pero ¿qué pasa acá? Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por... Y aquí para nosotros. Qué importante que nosotros nos preocupemos de nuestras generaciones. Qué importante es que nosotros nos preocupemos de los que vienen detrás nuestro. ¿En qué sentido? En que ellos conozcan a Dios de Israel. O en este tiempo ya no se ve eso. Hoy en este tiempo muchos padres, ¿verdad? A sus hijos los pueden tener en todos los eventos, en todos los programas, en todo, pero no están cumpliendo con el mandato de instruir al niño en su camino. Sí, muchos padres se preocupan de la instrucción escolar, se preocupan de la instrucción, ¿verdad? En el colegio, la universidad, la escuela, pero la instrucción que nos ha dejado el Abacadosh como responsabilidad no se está ocupando. Hay una generación que está creciendo como aquella que creció en ese tiempo, en desconocimiento. Esta generación que se levanta después de Josué fue una generación que no conocía al Eterno, una generación que no conocía al Dios de Israel, en completo desconocimiento. Ni siquiera conocía lo que Josué había hecho por Israel. Qué importante es que nosotros podamos cumplir la instrucción. Usted que tiene hijos en su casa, usted que tiene nietos en su casa, aquellos que están debajo de su cobertura, de su techo, de su cobijo, incúlqueles al conocimiento del Dios de Israel a través de la Torah. La palabra nos enseña en Deuteronomio, ¿verdad? Y nos dice que enseñarás todas estas palabras a tus hijos al acostarte, al levantarte, al salir de tu casa. Es decir, hay un mandato del Abacadosh de la instrucción de la Torah. El pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Es necesario que empecemos a instruir. Hoy hay padres que pueden decir, sí, yo voy a la iglesia, pero ¿y los niños? ¿Están instruyéndose esos pequeños en el conocimiento de la verdad? ¿Están los padres inculcando a sus hijos a que conozcan al Dios de Israel? Mire, qué importante es que las generaciones que vienen detrás nuestro conozcan al Dios de nuestros padres, conozcan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel. Por desconocimiento, mucho pueblo hoy no quiere saber absolutamente nada y han visto la escritura como una carga, han visto la escritura como que eso es para los ancianos. Si desde pequeño no se siembra la semilla a esa generación que de aquí a poco se va a levantar porque van a ser jóvenes y luego adultos, ¿cómo va a avanzar una generación en el conocimiento de la palabra? Este es un tiempo donde nosotros, que ya estamos siendo instruidos, podamos ser aquellos instructores de los que están en nuestra casa, que podamos también mirar
que esa generación que viene detrás nuestro es la generación que el Padre va a levantar para un nuevo ciclo, para un nuevo tiempo. Que podamos tener el compromiso de obedecer lo que escrito está, instruir al niño en su camino, que podamos cumplir ese compromiso, esa responsabilidad que tenemos de instruirlos desde pequeño. Porque lo que usted no instruye desde pequeño, la calle sí está esperando. Lo de afuera, las tinieblas, si quieren impartir en esos pequeños. Coloquemos el fundamento, coloquemos la palabra, coloquemos lo que es lámpara para que pueda alumbrar ese caminar de ese pequeño. Nuestras generaciones necesitan ser edificadas. Y cuando hablo de nuestras generaciones, quizás estoy hablando de nuestros nietos. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos hijos? Y muchos dirán, no, es que mis hijos no, y ellos están grandes y bueno, hay una generación, hay unos pequeños. Si tenemos nietos o esos pequeños, yo sé que acá están los maestros de los niños, están los maestros de los jóvenes. Y muchas veces ni nosotros mismos estamos inculcando a los niños y a los jóvenes a que reciban la escritura, a que reciban la palabra. O nosotros como adultos podemos decir, ay, no, pero es que ya el martes tenemos conocimiento, ya tenemos enseñanza. El miércoles de nuevo, el jueves de nuevo. Hoy, mientras el Padre me daba la palabra y me llevaba a la carta de Pedro, a donde dice que decimos como niños la leche no adulterada. Y podía dimensionarlo proféticamente como un niño, ¿verdad? Desea su alimento, su leche. Ese niño, ¿verdad? No dice, no, no, ya comí hoy, ya no me den mañana, o ya comí en la mañana, ya no me den al mediodía, o ya no me den en la tarde. Como niño, desea alimentarse, porque es alimentándonos que nos vamos a fortalecer. Alimentándonos es que vamos a crecer en conocimiento. ¿Y sobre qué va a venir revelación? Sobre lo que usted conoce. El Padre no le va a revelar lo que usted desconoce. Porque vemos en las Escrituras, como Daniel, ¿verdad? Como José, cuando interpretaban los sueños, las visiones, porque eran conocedores de Torah. La revelación viene sobre el conocimiento de Torah que tenemos en esta vasija, de lo que ha sido llena la vasija. Es allí cuando va a venir a alumbrar esa lámpara, esa luz que es la Torah, en esa revelación o en esa visión. Preocupémonos de instruir, de hacer, de cumplir lo que el Padre nos ha dejado como una instrucción para nosotros. Que la generación que se levante sea una generación entendida en lo que escrito está y no en lo que Babilonia venga a depositar en ellos. Babilonia siempre va a torcer la escritura. Babilonia siempre va a decir, eso ya pasó, eso es la ley. Recordemos que el cielo y la tierra pasarán, mas las instrucciones de nuestro Padre no pasará jamás.